en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Buenos días y mil gracias a ustedes por escuchar Radio del Pacífico y en esta oportunidad a la espera de las informaciones en su noticiero Así marcha el mundo evangélico. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Radio, establecido por la UNESCO. Saludamos a nuestra gran audiencia de Pacífico. Servimos 55 años bajo los principios establecidos de diálogo, tolerancia y paz para todos los hombres. Además, esta semana hemos celebrado el Día de la Amistad. Esta se da en distintas etapas de la vida. Los amigos se forjan muchas veces desde la infancia, en donde se suele hacer amigos para toda la vida. La Biblia menciona la amistad entre David y Jonathan en 1 Samuel 18, 1 al 4, que superó la adversidad, 1 Samuel 19, 20, hasta la muerte, 2 Samuel 1, 25, y que sobrevivió en la memoria del corazón, 2 de Samuel del 9 al 1 y del 21 al 7. Listos a esta hora para traerles las principales actividades del acontecer cristiano evangélico con notas locales, los corresponsales de provincia y del extranjero. Y en nuestro bloque de entrevistas hemos venido analizando las condiciones del mundo en su amplitud, teniendo al hombre como protagonista general. Lo hemos hecho con la ciencia de la escatología, por los sucesos mundiales y la antropología en el curso de la historia de la humanidad, desde el Génesis, señalando su condición de hombre natural, hombre espiritual y hombre carnal. Ahora, con la participación de distinguidos invitados, queremos analizar al ser humano en la brecha de separación con Dios, con sus actitudes de soberbia, queriendo ser igual que Dios, rebatir a los intelectuales utilizando la razón con ejemplos sustentados en la apologética que defiende el cristianismo. Y así comenzamos, Así marcha el mundo evangélico. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana, en la segunda parte del programa, el tema será la distancia entre Dios y el hombre utilizando la apologética, que es la fundamentación de ejemplos utilizando la razón. El Ministerio de Rabbi Zacarías Latinoamérica invita a ponencia. ¿Existió realmente Jesús? Sociedades Bíblicas anuncian conferencia Encuentro con la Biblia, Gnosticismo Cristiano en tiempos del Nuevo Testamento. Iglesia Evangélica La Hermosa presenta Congreso Nacional de Adolescentes y Jóvenes, Generación de Fuego. El Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano STE Perú anuncian programa de formación para liderazgo juvenil y evangelización, la capital del reino. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Ecología humana de bienestar. Es un tema de permanente actualidad, pertinente a la actitud de vida frente a las responsabilidades pertinentes a los cuidados de salud integral, como corresponde al cuerpo, el alma y al espíritu, aplicando la ciencia de la ecología, que tiene advertencias entre los seres vivos y que a través de los siglos han tenido cambios de gran implicancia por las costumbres. Es un tema de conducta, con grandes repercusiones. Todos debemos buscar vivir cada día sintiendo en lo íntimo satisfacción plena, que psicológicamente se traduce en felicidad, teniendo como punto de partida el orden, una actitud de saber utilizar bien el tiempo, pero también todos los recursos a nuestro alcance, propicio de uso por la naturaleza. Adquiere su mayor valor en nuestra actitud de relación con aquellos con quienes nos compartimos la vida, que
por supuesto tomamos en cuenta la familia, papá, mamá, hermanos y demás relacionados, y se comparte la intimidad, pero también en lo social, es decir, con otros, aquellos que las circunstancias nos ponen, en los diferentes grupos humanos, principalmente en el trabajo. Ecología humana es la aplicación de todo nuestro ser, la mente donde se almacenan los pensamientos, el alma que acumula las emociones de nuestros sentimientos, partiendo del clima con el frío o el calor, pero más todavía las circunstancias con las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos que son realidades. La vida es hermosa y buena, disfrutemos de todo lo mejor. El tema en el mundo de hoy tiene dimensiones de preocupación. Los esfuerzos por cuidar nuestro hábitat en la Casa Mayor ocupa dimensiones internacionales, al estar utilizando los productos fósiles de la tierra y con el crecimiento poblacional. Se utilizan experimentos nocivos para los alimentos, es el caso del plástico, que ahora se busca alternativa evitando el uso perjudicial. La naturaleza gime con dolores de parto. Las plantas y los animales sufren también la contaminación. Esta es una sentencia que seguirá siempre. El ser humano no es capaz de evitar. Los adelantos tecnológicos gravitan en nuestra conducta al usarlos mal, como los celulares que quitaron el diálogo interpersonal. No se respetan, igual que la televisión, los momentos de privacidad. El respeto al derecho ajeno es importante. A los niños, a los jóvenes, a los mayores. Se trata de la calidad de vida hasta en el hablar. Solamente la bondad y amor del Creador del mundo nos podrá asistir más allá de nuestra propia filosofía. Es un tema espiritual, por tanto es moral. No podemos desistir de la sabiduría de Dios, bajo la premisa: pecado, no hay justo de aún uno en la tierra. Pacífico Comunicaciones, online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico veníamos escuchando a nuestro director, don Pedro Ferreira García, y el editorial de la semana. El Ministerio de Rabbi Zacarías Latinoamérica invita a ponencia. ¿Existió realmente Jesús? ¿Cuáles son las evidencias con las que contamos? Con la exposición de Ronald Cross, miembro del equipo de Racine Latam, él nos compartirá sobre este tema vital para el cristianismo. Martes 19 de febrero a las 7:30 p.m. en la Iglesia de Jesús, el Pan de Vida, en la avenida Las Nazarenas, 121 Surco. No dejes de venir. Invita a un amigo al que le interesaría escuchar el tema. Entrada libre. Sociedades Bíblicas anuncian conferencia Encuentro con la Biblia, Gnosticismo Cristiano en tiempos del Nuevo Testamento, lunes 18 de febrero, 7 de la noche. Expositor licenciado Enrique Alba, en el Centro Cultural de la Biblia, Petituars 991 Lima. Informes al 960-94-6605. Nos amplía la nota del expositor Enrique Alba. Muy buenos días, oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico. Los saluda el pastor Enrique Alba. Y esta vez para invitarlos a la conferencia Encuentro con la Biblia, que se realiza en la Sociedad Bíblica todos los lunes de 7 a 9 de la noche. La conferencia se titula Gnosticismo Cristiano en los tiempos del Nuevo Testamento. Exponer sobre la inserción o la infiltración, depende de qué ángulo se mire, pero en todo caso de la presencia del pensamiento y las prácticas gnósticas que son del periodo intertestamentario, pero que también se filtran entre las comunidades cristianas y que eso se nota en los escritos del Nuevo Testamento. Yo los espero el lunes 18 a partir de las 7 de la noche en la Sociedad Bíblica Encuentro con la Biblia. Que Dios nos bendiga.
En otras informaciones, Iglesia Evangélica La Hermosa presenta Congreso Nacional de Adolescentes y Jóvenes, Generación de Fuego, del miércoles 20 al sábado 23 de febrero, con la participación de expositores nacionales e internacionales. Avenida Nicolás Ayllón, 6610, Atevitarte, informes al 992-772-414. Más detalles con Eliseo de la Cruz. Oyentes de Radio El Pacífico, el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Quien les saluda es el pastor Eliseo de la Cruz de la Iglesia Evangélica La Hermosa de Vitarte. Estamos organizando un gran congreso nacional de adolescentes y jóvenes del 20 al 23 de febrero. Nuestro propósito es llevar a los adolescentes y jóvenes a una experiencia profunda con Dios y a un cambio de vida y de visión. Por eso les invitamos a todos los que nos escuchan que de sus iglesias vengan jóvenes para ser instruidos, adiestrados y ministrados. Tendremos como expositores a los pastores de Paraguay, Samuel Duarte, Juan Pablo Díaz de Colombia, Donald Triple de Estados Unidos y Elber Velázquez de Colombia y otros expositores nacionales. Todos ustedes son bienvenidos. Las inscripciones ya son limitadas. Pueden ustedes comunicarse a la oficina central de la iglesia 351-2196 o al celular 9887-90046. Así que esperamos su participación. El Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano Estet Perú anuncia programa de formación para liderazgo juvenil y evangelización. La capital del reino convoca a líderes juveniles y a jóvenes a capacitación, que será el sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde en calle Miller, 1541 Lince, altura cuadra 15 de la avenida Arenales. Informes al 999-711-255 o pueden escribir a pastoralbertosánchez@hotmail.com. Nos amplía la nota del pastor Alberto Sánchez. Hermanos de las iglesias, buenos días. Le habla el pastor Sánchez, director del Seminario Presbiteriano Estet Perú. En esta oportunidad, con nuestro programa que estamos haciendo este año, el Ministerio de la Capital del Reino, que es un programa de formación para el liderazgo cristiano dirigido a jóvenes. Y en esta oportunidad les queremos hacer llegar la información. Tenemos un retiro juvenil de capacitación sábado 23 desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en nuestra sede principal en calle Mariscal Miller 1541. Este retiro, este programa se tiene que ver con temas relevantes de los jóvenes y una participación directa en la tarea juvenil y prepararlos para sus reuniones y el tratamiento con los jóvenes. Así que los estamos esperando a nuestros hermanos, líderes, pastores, encargados de ministerios juveniles y también a todos los jóvenes que quieran comprometerse en la tarea juvenil. Así que estamos aquí y queremos solamente que confirmen su asistencia. Es entrada libre, ¿no? Hay que traer para los alimentos, sí, pero es libre. A los teléfonos 9955-33715 y al 999-711255. Así que te esperamos, joven, este sábado 23. Gracias por todo. La Iglesia Metodista del Perú anuncia: Foro, ¿es posible construir familias sin violencia?, con las ponencias de la doctora Nancy Tolentino con el tema Contexto situacional de la violencia familiar en nuestro país, y del licenciado David Córdoba, que tocará el tema Fundamentos de una acción pastoral frente a la violencia familiar, jueves 21 de febrero de 4 a 6 p.m. en la Casa Metodista de Lima, Avenida Paseo Colón 209 Lima. Informes al 966-401-384. Más detalles con uno de los expositores, David Córdoba. Escuchemos. Les habla Daniel Córdoba y es para invitarles al 21 de este mes a las 4 de la tarde en la Casa Metodista, en donde tendremos los clásicos jueves pastorales que la Iglesia Metodista ha emprendido ya desde hace 15 días para tocar el tema de la violencia familiar. Va a estar de parte de la realidad del Estado, para hablarnos de la realidad del Estado del Perú, la magíster Nancy Tolentino, para hablar de la realidad de la violencia familiar en el Perú. Y desde nuestra perspectiva, es decir, desde la perspectiva teológica, haré una presentación
de lo que creemos o lo que creo a partir de lo que se ha hecho ya en nuestro país, unas perspectivas, unas pinceladas de la propuesta pastoral para una acción de la Iglesia, una acción pastoral frente a la violencia familiar. Nuestra perspectiva, nuestra propuesta va a ser bíblicas, pastorales y teológicas. Entiendo que vamos a reflexionar, vamos a discutir y habrá también momentos para conversar con los presentes. Así que les hago una cordial invitación para que esté con nosotros este jueves 21 de 4 a 6 en la Casa Colón de la Iglesia Metodista. Les esperamos. Asimismo, Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú anuncian EBDB 2019, Casa por Casa con Cristo. Del 18 al 23 de febrero, Escuela Bíblica de Vacaciones para todos los niños de 3 a 14 años. El Ministerio de Niños invita a todos los niños y niñas a la EBDB, con show infantil, talleres, música, títeres, sorpresas y mucho más. Teodoro Cárdenas, 450 Santa Beatriz, altura cuadras 12 y 13 de la Avenida Arequipa. La Misión Bíblica Carismática presentará seminario estudio del libro de Job, dirigido a público en general, martes 19 de febrero, 7:30 p.m., Avenida Petituars 2890 San Isidro, cruce Avenida Javier Prado. Inscripciones abiertas. El Departamento de Escuela Dominical del Movimiento Misionero Mundial anuncia EBDB 2019, Ahora Soy Feliz, del 18 al 23 de febrero de 3 a 5 de la tarde, Escuela Bíblica de Vacaciones para niños de 4 a 11 años, en el Colegio Manuela Felicia Gómez, Girón Mendoza Merino, 522 La Victoria. Informes al 977-199-103. Seamos agradecidos a Dios en todo y por todo, buscando siempre la ayuda de Dios en oración. Las promesas del Señor son fieles para toda ocasión. Primero lo primero, la lectura diaria de la palabra de Dios en la Santa Biblia, siendo hacedores y no solamente oidores. Culto semanal del Movimiento de Oración, martes 19 de febrero, 4 de la tarde, en el Templo Catedral de Fe. La Iglesia Unida intercediendo desde hace 30 años por el Perú y por todos los peruanos. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. Iniciamos el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico con noticias desde la ciudad de Arequipa. Hernán Corrales. Buenos días, qué gusto saludarlos, muy contento de poder invitar a todo el pueblo evangélico a un campamento que estamos realizando en la ciudad de Arequipa los días 15, 16 y 17 de febrero. Es un campamento para jóvenes mayores de 17 años que sean solteros y se pueden inscribir en la página de Facebook de la comunidad cristiana de Arequipa. Esto fue la información que tenemos para Así Marcha el Mundo Evangélico. Seguimos presentando el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora contamos con informaciones desde Huancayo. Héctor Chávez, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda su corresponsal, el pastor Héctor Chávez, de la ciudad de Huancayo, para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú hemos ya realizado el Día de la Amistad, que llegó el 14 de febrero, sabiendo que Cristo es amor. Fue un tiempo muy precioso acá en las iglesias de la localidad Junín, y tuvimos un tiempo de coinonía con los jóvenes, con las amistades, declarando siempre que hace 2000 años el Señor derramó su sangre al carmesí por nosotros en la cruz del Calvario. Este lunes 19, la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro del Perú está organizando un desayuno de coinonía pastoral, donde tendremos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y orar por nuestro Perú, por nuestra nación, para que Dios los siga guiando. Se despide su corresponsal Héctor Chávez, Huancayo. Gracias, muy buenos días. Esta es la forma como finalizamos nuestro bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico, con información desde Oxapampa. Vamos a dejar noticias que tenemos en estos momentos con Logibildo Jaco. En el nombre de Jesús, de aquí de la selva central de Pasco, Oxapampa, donde se ven realizando las clases en el seminario Rodeño, los niveles primero, segundo y tercer año. Lo hacemos con bastante éxito. Los jóvenes están haciendo énfasis con la palabra de Dios
salen a hacer las diferentes prácticas a los diferentes lugares y también las misiones respectivas. Es una gran bendición contar con muchos jóvenes que llegan a diferentes lugares para prepararse en la senda del Señor. Y así de esta manera, pues el día 2 de marzo vamos a clausurar con un gran éxito. Esto ha sido por la noticia que les van informando desde Oxapampa, para así marcha el mundo evangélico. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Yihad Palestina contra la paz. Son porciones de un artículo por Bassam Tawil en Gatestone Institute. Los líderes palestinos han intensificado sus esfuerzos por impedir que los países árabes normalicen sus relaciones e incluso que formen acuerdos de paz con Israel. La campaña responde a un evidente calentamiento en las relaciones entre Israel y algunos países árabes, incluyendo una reciente visita a Omán por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En lugar de preocuparse por construir un futuro mejor, los líderes palestinos trabajan febrilmente por frustrar todo intento de que Israel se acerque a países árabes. Como parte de la campaña de antinormalización, los líderes palestinos en la margen occidental, o sea, Judea y Samaria, están presionando a los países árabes para que boicoteen una cumbre mundial patrocinada por Estados Unidos, donde se discutirán asuntos del Medio Oriente e Irán, que está programada para el próximo mes en Polonia. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo en una entrevista televisada que la reunión, y citamos, se enfocará en la estabilidad, la paz, la libertad y la seguridad en el Medio Oriente, y eso incluye un elemento importante para garantizar que Irán no sea una influencia desestabilizadora, cierra la cita. Pompeo dijo que la reunión incluirá a docenas de países de todo el mundo, desde Asia, África, países del hemisferio occidental, Europa también y por supuesto el Medio Oriente. Y citamos: aparentemente los líderes palestinos están convencidos de que dicha cumbre es parte de un esfuerzo de Estados Unidos por normalizar relaciones entre los países árabes e Israel. El 23 de enero, los líderes palestinos reunidos en Ramallah, que es la capital palestina para todos los efectos, rechazaron el plan de Estados Unidos en celebrar la conferencia y también pidieron a los países árabes que no participen en ella. En cambio, pidieron que reafirmaran su compromiso con la Iniciativa Árabe de Paz, una propuesta planteada por la Liga Árabe en 2002 de 10 oraciones para poner fin al conflicto árabe-israelí. Israel ha expresado reservas sobre la Iniciativa Árabe de Paz, especialmente la exigencia de que Israel se retire hasta las líneas indefendibles previas a 1967, o sea, las de 1949, con ajustes territoriales, incluyendo la retirada de los Altos del Golán, así como el derecho de retorno para los refugiados palestinos y todos sus millones de descendientes a sus antiguos hogares en Israel. El motivo de oración es el siguiente: ore para que Dios dirija a Israel y Estados Unidos en su desarrollo de la cumbre en Polonia el próximo mes y para que rinda frutos de paz. Ore para que los líderes palestinos no puedan influenciar las decisiones de otros países contra Israel, sino que puedan estrechar más lazos de apoyo e intercambio comercial. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en Proverbios capítulo 3, los versos del 25 al 26, que dicen así: no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Ridering para el programa Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Enlace internacional con Silvia Vázquez desde Cancún, México. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. Aquí la información. El renovado éxito de Librería Evidencia, que demanda un veredicto de Josh McDowell y ahora publicado por Mundo Hispano, es uno de los libros clásicos de la literatura cristiana moderna.
En 1972, Josh McDowell publicó Un espejo para creyentes y escépticos, un espejo que en efecto necesitaba una respuesta o, como afirmó de manera tan ingeniosa, un veredicto. Por más de 40 años, evidencia que demanda un veredicto ha sido el recurso preferido de los seguidores de Cristo que desean prepararse para la tarea de presentar y defender las afirmaciones de la fe cristiana, completamente actualizada, ampliada y revisada por el propio autor y su hijo Sean. La obra literaria anima tanto a las personas familiarizadas con el libro como a una nueva generación de creyentes a aceptar la verdad de Cristo en una cultura escéptica. No dudamos que lo hará de nuevo con la presente edición ampliada, revisada, actualizada y mejorada. Quien lo compró hace 40 años necesita tener esta nueva edición, aseguró Raquel Contreras, directora general del editorial del Mundo Hispano. Este libro es el recorrido de la experiencia de vida intensa de un hombre que fue desafiado y que se encontró con Dios. No pudo hacer otra cosa que rendirse a sus pies y honrarlo. Mundo Hispano es la editorial que hoy pone a disposición del lector Evidencia que demanda un veredicto, un libro actual que se comenzó a escribir hace más de 40 años. Desde Cancún, Quintana Roo, México, les informó Silvia Vázquez para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. Ustedes se vienen acompañando como cada fin de semana de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico, y momento de información musical que llega desde Estados Unidos con nuestra corresponsal Rocío Madrid. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida a Radio del Pacífico, buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día a Juan y a todos nuestros amigos de Radio del Pacífico del programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Soy Rocío Madrid, muy contenta de traerles la información musical. La joven y talentosa cantante Mimi lanza su segundo sencillo titulado Tu Amor, un dúo con Job González, el pastor de alabanza del Ministerio en Español de la Iglesia Lakewood, aquí en Houston, Texas. Esta canción ha sido un canto que ha traído aliento a mi corazón. Creo que la mayoría de nosotros podemos testificar del amor de Dios. Su amor es lo que me ha mantenido creyendo que Dios tiene un plan mayor para mi vida. Y estoy muy agradecida con mi amigo Job González por ser parte de esta canción. Es lo que expresa esta cantante Mimi. Este sencillo, que fue producido por Mike Zúñiga, cautiva los corazones de los oyentes al proclamar el amor constante e inquebrantable de Dios. Mimi escribió esta canción junto con Perla Cantú Arroyo después del lanzamiento de su primer sencillo Puedes Oír. Desde la primera palabra que escribió, supo que sería un canto íntimo y personal como reflejo de su promesa. Y si hay algo que ella quiere transmitir a través de esta canción, es que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Su amor no nos avergonzará y podemos descansar en que su amor permanece, nos rodea y siempre está obrando en nosotros. Desde Houston, Texas, en Estados Unidos, les informó su corresponsal Rocío Madrid para Radio del Pacífico en Lima, Perú. Sigan ustedes en Cabina Central. Continuamos con más información internacional a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico, y esta vez noticias que llegan desde Alemania con nuestro corresponsal David Romero. Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Saludos desde Alemania. Informamos que la Conferencia de Seguridad de Múnich ha iniciado con la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, quien hizo un llamado a defender la unidad a pesar de la poca o nula colaboración de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos es un actor clave en los trabajos de la OTAN. En escenarios como Siria e Irán, la paulatina retirada, tal como viene anunciando el gobierno norteamericano, de sus tropas en estas regiones en conflicto, significarían un cambio del status quo en el trabajo de las fuerzas militares en contra del Estado Islámico. Y es que los países de la OTAN, por lo menos los de la Unión Europea, han estado colocando vetos a la postura de Estados Unidos de colocar observadores internacionales en estas zonas de conflicto. Además de que rechazaron o por lo menos cumplieron solo parcialmente las exigencias de Estados Unidos de incrementar el presupuesto bruto interno de los países para destinar por lo menos el 2% a la OTAN, a financiar la OTAN.
esto no ha sido cumplido, por lo que se interpreta que la retirada de Estados Unidos de esta organización en la práctica se debe en respuesta a que no se le ha hecho caso. Por eso, por un lado, está la exigencia de parte de la ministra de Defensa alemana de que Estados Unidos regrese a la OTAN, regrese en la práctica, y el llamado a los demás miembros de la OTAN de que no sigan el ejemplo de Estados Unidos, sino que se fortalezca la unidad. Esto por un lado. Además, cabe resaltar que este año Alemania es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es... Los miembros no permanentes son, recordamos, rotativos. Hace algunos años le tocó ser a Perú miembro de la Comisión de Miembros No Permanentes del Consejo de Seguridad. Desde la Comunidad Internacional de Estudiantes de Hermannsburg, Alemania, les informó David Romero para Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional en Así Marcha el Mundo Evangélico y momento de enlazarnos con Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Misael Osorio. ¿Cómo está, Misael? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico en Lima, Perú? Es tiempo de noticias. El renovado éxito de librería evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell, publicado por Mundo Hispano. Es uno de los libros clásicos de la literatura cristiana moderna. En 1972, Josh McDowell publicó Un espejo para creyentes y escépticos, un espejo que, en efecto, necesitaba una respuesta, o como afirmó de manera tan ingeniosa, un veredicto. Actualizada y mejorada, quien lo compró hace 40 años necesita tener esta nueva edición, aseguró Raquel Contreras, directora general de Editorial Mundo Hispano. Este libro es el recorrido de la experiencia de vida intensa de un hombre que fue desafiado y que se encontró con Dios. Desde Buenos Aires, Argentina, les informó Misael Osorio para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Sigan ustedes en estudios. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Amigas, amigos de Radio del Pacífico, antes de comenzar esta segunda media hora del programa, queremos agradecer a quienes participaron la semana pasada: el pastor Patrón Contreras, rector de la Universidad Seminario Bíblico Andino de las Asambleas de Dios, y el pastor Pedro Arana Quirós, distinguido siervo de la comunidad evangélica en nuestro país, quienes analizaron el tema basado en el hombre como protagonista de la historia desde el Génesis bíblico y en todo el proceso de los siglos. En Así Marcha el Mundo Evangélico venimos analizando las condiciones del mundo en su amplitud, teniendo el hombre como protagonista central. Lo hemos hecho con la ciencia de la escatología, por los sucesos mundiales, y la antropología en el curso de la historia de la humanidad, desde el Génesis, señalando su condición de hombre natural, hombre espiritual y hombre carnal. Ahora queremos analizar al ser humano en la brecha de separación con Dios, con sus actitudes de soberbia, queriendo ser igual que Dios, debatir los intelectuales utilizando la razón con ejemplos sustentados en la apologética que defiende al cristianismo. El tema de hoy, de esta semana, será la distancia entre Dios y el hombre utilizando la apologética, que es la fundamentación de ejemplos utilizando la razón. Para esta oportunidad vamos a contar con la participación de dos distinguidos invitados. Está ya con nosotros el pastor Francisco Beltrán, de la Alianza Cristiana y Misionera, a quien saludamos. ¿Cómo está, pastor Beltrán? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gusto saludarte. Es grato pues tener su participación, muy agradecido desde ya por contar con su valioso aporte, análisis sobre este tema. Pastor, la humanidad se basa en todo el proceso histórico de los adelantos, en todos los campos del saber humano, y el fundamento principal es la filosofía, por medio del cual el ser humano se siente con soberbia, queriendo alcanzar a Dios. ¿Cómo poner en su lugar lo que Dios le permite al hombre para tener adelantos, pero que la apologética defiende mediante la razón el cristianismo? ¿Qué nos diría usted? A ver, en primer lugar, tenemos que entender que el hombre, por su condición espiritual, está viviendo separado de Dios.
no hay tal cosa como una relación directa con Dios por el solo hecho de haber nacido a este mundo. Es decir, nacemos y venimos ya separados de Dios. Y producto de esa separación de Dios, de esa enajenación de Dios, el hombre intenta por medio de sus propios recursos solucionar sus propias inquietudes, sus propios problemas, traer respuestas a sus necesidades, y eso ha sido a través de la humanidad, y ha echado mano a través de cuanta idea y cuanto recurso tuvo de acuerdo al avance de la tecnología de su época. El hombre sigue buscando respuestas fuera de Dios, lejos de Dios. Me refiero al hombre en general, ¿no es cierto? Y allí está, creo, la raíz del problema humano. Nuestro problema no es de índole política, económica, científica, filosófica. Nuestro problema es eminentemente un problema espiritual, porque el hombre vive enajenado de Dios. Dios es alguien que está fuera totalmente de su agenda, que no interviene en la vida diaria de la persona, guiando sus pensamientos en todo momento y en todo sentido. Eso ha hecho que el hombre entonces eche mano de los recursos filosóficos, por ejemplo, tratando de buscar a un Dios o a una respuesta que no existe. Alguien definió a la filosofía como una persona que está buscando un gato negro en un cuarto oscuro, cuyo gato no está en ese cuarto. Y así de vana, de inútil es nuestra búsqueda cuando en nuestros propios recursos tratamos de solucionar nuestros problemas. Pero la respuesta para nosotros viene a través de la revelación de Dios, a través de la palabra de Dios, que nos muestra que es por el orgullo del hombre, es por la vanidad del hombre, que no quiere reconocer que existe un creador y que ese creador está allí para poder ayudarle, guiarle y sobre todo tener una relación personal con él. Hay que recordar también que históricamente hablando, la educación universitaria surgió basado en la teología. Las primeras universidades eran estudios teológicos y poco a poco se fueron añadiendo algunas otras ciencias, pero preeminentemente con la teología, con el estudio de la revelación de Dios por delante. Eso con el paso de las generaciones se fue perdiendo, y las universidades que incluso fueron fundadas con esas premisas dejaron a un lado la teología por mencionar que eran obsoletas o ya no ofrecen soluciones al presente, y empezaban a surgir las otras ciencias como estudio. Pero las principales ciencias al principio nacieron de la teología, y eso es importante que nosotros reconozcamos y que volvamos a las raíces, ¿no?, de nuestro estudio, de nuestra realización como intelectuales, como académicos. Toda ciencia tiene su base, su razón, su esencia, su razón de ser en la teología, en la revelación de Dios. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico, su programa Así Marcha el Mundo Evangélico, en este bloque de entrevistas, analizando el tema del ser humano en la brecha de separación con Dios, con sus actitudes de soberbia, queriendo ser igual a veces que Él, rebatir los intelectuales utilizando la razón con ejemplos sustentados en la apologética que defiende al cristianismo. El tema que estamos tocando hoy, esta semana, es la distancia entre Dios y el hombre, utilizando la apologética
que es la fundamentación de ejemplos utilizando la razón. Estamos con el pastor Francisco Beltrán de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y esta vez para preguntarle, pastor Beltrán, ¿cómo entonces en pleno siglo XXI se describe bíblicamente estos tiempos del avance humanístico y sus consecuencias escatológicas? El humanismo se define sencillamente como la exaltación del hombre por el hombre. El humanismo ha copado todas las áreas de nuestro estudio, de nuestras universidades, de nuestras ciencias, y el hombre sigue siendo el centro y el principal promotor de toda esta corriente de pensamiento y de filosofía que aún nos gobierna, como es el humanismo. O sea, estamos plagados, estamos llenos de humanismo en todas las expresiones de la vida humana. Ahora, tiene que haber un contrapeso, tiene que haber una rendición del hombre ante su imposibilidad de encontrar soluciones por sí mismo. El hombre tiene que buscar otra salida, otra solución, y esa es precisamente la solución que encontramos en Cristo, en la revelación de Dios, que Él ha venido para darnos esa vida que necesitamos y llenar ese vacío que necesitamos. No podemos por nosotros mismos encontrar respuesta a nuestras necesidades más profundas. Y cuando hablamos de los tiempos escatológicos, la expectativa hacia el futuro, y uno está solamente basado en el humanismo, realmente eso llena nuestro corazón de desesperanza. Ya lo ha dicho la historia, cuando vivíamos la época donde el hombre llegaba a plasmar en sus obras de arte perfecciones, como la estatua de David, por ejemplo, como obras de pintura extraordinarias. El humanismo estaba abogante y pensaba que de repente el hombre podía solucionar todos los problemas. Pero inmediatamente vino la Primera Guerra Mundial, que fue el primer gran fracaso en la humanidad de esta corriente. Y apenas estaban levantando de la primera, viene la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando miramos el futuro basados en el humanismo, realmente no hay esperanza, porque el hombre se va a destruir a sí mismo. El hombre no puede soportar que otro hombre tenga el poder. Va a haber una pugna de poderes, como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice la Escritura, no en Santiago, sino de nosotros mismos, de nuestros propios corazones. Y ahí es donde está la guerra real, ahí es donde está el problema real. Y eso nos impide pensar en un futuro promisorio. Cuando el hombre llegó a la luna y el hombre avanza tecnológicamente en los últimos años, más de lo que se ha avanzado en 100 años atrás, uno dice el hombre es capaz de hacer de este planeta un paraíso. Pero vemos a nuestro alrededor las noticias que nos llegan a diario, son realmente desesperanzadoras en cuanto a un futuro prominente, un futuro de gloria para el hombre. Y por eso es que, una vez más, la revelación nos muestra que hay un camino, que hay un futuro de gloria en Cristo Jesús. Él dijo, voy pues a preparar morada en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y está construyendo ese reino, ese futuro de gloria para el ser humano que ha creído en él, fuera de nuestras capacidades como ser humano.
Mil gracias por estar con nosotros, Pastor Beltrán, a analizar este tema que hemos tocado esta semana. Mil gracias, un apretón de manos, buen fin de semana y será hasta otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias a ustedes. En Radio del Pacífico y así marcha el mundo evangélico, el tema de hoy es la distancia entre Dios y el hombre, utilizando la apologética, que es la fundamentación de ejemplos, utilizando la razón. Y nuestro segundo invitado es el pastor Pedro Gismondi, director ejecutivo para Latinoamérica del Ministerio de Rabí Zacarías, a quien saludamos. ¿Cómo está, pastor Gismondi? Buenos días. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación y por poder participar con ustedes. A usted las gracias y siempre atentos a su análisis, su participación valiosa en este espacio. Saludos desde ya para usted, nuestra gran audiencia pensante en los tiempos que vivimos en el mundo, y usted como discípulo del pastor Rabí Zacarías y su destacado ministerio apologético, ayúdenos por favor con sus conocimientos bíblicos sobre este tema. Mira, la apologética es una rama de la teología que se preocupa en presentar una defensa coherente del Evangelio. Y de hecho la definición tradicional es esa, ¿no? Es presentar una defensa de la fe cristiana. Pero yo quisiera traer a colación una definición más contemporánea y que me gusta mucho porque ilustra bien qué es apologética, yendo más allá de ser solo una defensa. Dice esta definición que la apologética es el arte y la ciencia de la persuasión cristiana. Y esta definición, que la cita mucho mi jefe, el doctor Stuart McAllister, es muy buena porque te da otra perspectiva de la apologética, el lado de que tiene un lado de ciencia, de que hay que leer, investigar, pero también es un arte, hay un lado artístico en el saber explicar bien la fe, ¿no? Y es persuadir, porque yo no solo busco dar una explicación, o una defensa, sino explicar y buscando persuadir a la otra persona, que crea en Dios y que crea en Jesucristo. Entonces es una actividad doble, tengo que sí explicar, para poder defender explico mi fe, pero buscando persuadir a la persona para que crea en Dios. Y de hecho una de las cosas que más me gusta de mi jefe, el doctor Rabí Zacarías, es el hecho que Rabí siempre nos habla de estar preocupados por la persona que hace la pregunta. Es decir, no quedarnos solamente con la pregunta o con una discusión, sino siempre procurar ver qué hay detrás de la pregunta de la persona. Hay gente que a veces te hace preguntas porque quiere o molestar, o porque quizás tiene una inquietud sincera, u otros es como una reacción porque han sufrido mucho y hay un tema que le molesta, le incomoda, porque le ha causado dolor, y entonces de ahí la pregunta. Entonces es muy importante prestar atención a la persona que nos hace la pregunta para poder llegar con una respuesta apropiada que vaya no solamente a su mente, sino aún a su corazón. Entonces yo creo que la apologética vista de esta manera tiene una importancia muy grande, ¿no? Hoy día, creo que el día de hoy en particular, y pensando en nuestra juventud universitaria, necesitamos aprender apologética para dar respuestas articuladas, coherentes, que lleguen a la mente, pero también al corazón de las personas. Interesante su análisis, su apreciación sobre ese tema, pastor Gismondi. Estamos, amigas, amigos, de su programa Así Marcha el Mundo Evangélico, aquí en Radio del Pacífico, analizando el tema de esta semana, la distancia entre Dios y el hombre, utilizando la apologética, que es la fundamentación de ejemplos, utilizando la razón. Estamos con el pastor Pedro Gismondi, director ejecutivo para Latinoamérica del Ministerio de Rabí Zacarías. Asimismo, pastor Gismondi, la razón del hombre frente a la divinidad de Dios y sus consecuencias, defendiendo la fe cristiana. ¿Qué nos pasa queriendo alcanzar ser igual a Dios? Mira, es interesante, cuando hablamos de la razón humana, recordemos la condición del hombre, ¿no? Nuestra condición del ser humano, de hombres y mujeres, alejados de Dios. La Biblia lo describe como que hemos pecado. Estamos
separados de Dios. Y al entrar el pecado en el mundo, se vio afectado todo el ser humano, incluida su razón. De ahí que Pablo en Romanos capítulo 1 habla justamente del entendimiento entenebrecido y que los hombres se alejaron de Dios y entonces se envanecieron y se confundieron. Este lenguaje es muy común en el Nuevo Testamento y describe una realidad. La razón del hombre también se ha visto afectada por el pecado. Sin embargo, aun cuando el ser humano tiene una búsqueda honesta de Dios y de lo trascendente, puede encontrar algunas pistas en la creación, por ejemplo. De hecho, Romanos capítulo 1 dice eso. Dice que Dios se hace visible a los hombres a través de lo creado. Y de hecho, cuando uno lee un poco acerca de vidas de científicos, algunos científicos que no creen en Dios, al revisar la evidencia de la ciencia o la evidencia de la Biblia, llegan a decir, bueno, sí, puede ser que exista un Dios. Entonces, la razón puede ser un camino para acercar a la persona a Dios, pero no todo queda en el campo de la razón, ¿no? Necesitamos la luz del Evangelio, la luz del Espíritu Santo, que ilumine la razón humana. Entonces, es así que podemos llegar a conocer a Cristo. De hecho, Romanos capítulo 12, hay un conocido versículo, y permítanme leerlo, que conocemos, que dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, yo puedo adorar a Dios también con mi mente, con mi razón. Y el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Qué interesante, ahora en el Romanos 12:2, Pablo dice que tenemos que transformarnos renovando nuestra mente, dice otra versión. Y es curioso porque Dios, cuando Cristo llega a la vida nuestra, empieza a transformar todo nuestro ser, incluso nuestra mente, y nosotros tenemos que buscar renovarla. ¿Y cómo la renuevo? Es justamente a través de la palabra de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo. Y cuando voy estudiando y conociendo más de Dios, voy comprendiendo muchas cosas. En este sentido, es saludable también que investiguemos y leamos otros campos del saber desde la perspectiva cristiana. Y vamos a encontrar cómo muchas veces, cuando hay una búsqueda honesta de la verdad y una ciencia, digamos, bien llevada, vamos a ver que nos acerca a Dios, nos acerca a Dios. De hecho, en este tema, permíteme extenderme, Juan, se habla de un pretendido conflicto entre la ciencia y la fe, o la ciencia y Dios. Y yo creo que no hay un conflicto. Yo creo que la ciencia, la verdadera ciencia, la ciencia bien llevada, va a tener coincidencias con la fe en Dios y con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, creo que en esto hay un ejemplo muy claro. Permíteme citarte el ejemplo de el origen del universo. El universo, por muchos años de años, se pensó que era eterno, que siempre había existido. Y muchos científicos, sobre todo los ateos, se sentían cómodos con esto, porque si el universo siempre existió, quiere decir que no necesito de un Dios. Pero resulta que luego se empezó a descubrir evidencias que el universo había tenido un origen. Y es así que se confirma esta teoría que se plantea allá por 1930 o 40, donde justamente un sacerdote físico, matemático, un hombre que creía en Dios, plantea esta teoría del Big Bang. Y él se basa en los estudios de Einstein, de la relatividad, y en las observaciones del científico Edward Hubble, que vio que el universo se expande. Y entonces plantea que el universo tuvo un origen en el pasado, hubo un punto inicial. Esto revolucionó el medio científico, porque si se aceptaba que el universo tuvo un origen, significa que hubo algo o alguien
detrás de esto. Es decir, algo, alguien, un ser que escapa al tiempo, a la materia, al espacio, a la energía, que hizo que todo esto comience. Entonces, eso es lo que no le gustaba a los científicos ateos. Sin embargo, en 1992, si no estoy mal, la sonda espacial CODE envió información clave que confirmó esta teoría o fue dando mucha más evidencia. Entonces, la mayoría de la comunidad científica acepta el modelo del Big Bang. La mayoría lo acepta ahora. Y eso nos habla de un origen. Y qué curioso que hace miles de años la Biblia nos dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta frase en el idioma original nos habla del universo, de los planetas, de que al principio Dios creó todo lo que existe, todo este universo. Entonces la ciencia confirma o empiezan a llegar a la conclusión allá por 1980 y tantos que sí, el universo tuvo un origen y la Biblia nos lo decía hace mucho tiempo. Espero con eso haber contribuido en esta conversación sobre la apologética y cómo nos sirve para justamente presentar razones de la existencia de Dios y de que este Dios existe y se revela a través de Jesús. Mil gracias, Pastor Pedro Gismondi, por estar con nosotros y formar parte pues de los distinguidos invitados hablando sobre ese tema de apologética. Será hasta cualquier momento. Buen fin de semana y siempre agradecidos por su disponibilidad, por su participación aquí al programa Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico. Gracias, muy amable. Muchas gracias, buenos días a todos. Acceda al programa en internet vía YouTube. Nos encuentran como Pacífico Comunicaciones o en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com. Allí van a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa. A su vez, les pedimos que dejen sus comentarios sobre la entrevista de la semana, donde encontrará el afiche de invitación a sintonizarnos. Únase a nuestras cuentas de Facebook, Así Marcha, R Pacífico, Movimiento Nacional de Oración y Pacífico Comunicaciones Oficial. Así estamos llegando al final de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico 640 amplitud modulada, www.pacificocomunicaciones.com. Sus comentarios e informaciones de vuestro ministerio o iglesia para anunciarlos en el programa, escríbanos por favor a prensa@grupopacifico.org. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción, Silvia Fernández. Sigan con la programación de Radio del Pacífico. Es diferente. Que pasen todos. Buen fin de semana. Bendiciones.